Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches, conforme al uso horario en la cual te llegue esta señal de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que siempre te invito a que te suscribas. Y de igual forma de noticias MCN Venezuela Blog Pop y de noticias MCN Venezuela Radio, a través de la aplicación Seno Player y de todos nuestros aliados de Noticias Sigatoca Venezuela, de Siempre Venezuela, siempre allá en Colombia, y de nuestra queridísima Laura Carrier allá en la francomanía alemana francesa para toda Europa, y de igual forma la gente de GTTR allá en Estados Unidos para todo el mundo, así como todas nuestras redes que nos retransmiten esta programación a través de quien te habla, José Contreras, quien sirve de interlocutor de aquellos que no tienen voz. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y el feliz inicio de semana de este lunes 13 de noviembre del 2023, ya 48 días de la finalización de este año y que sigue presentándose con muchas cosas. Y por eso voy a entrar directamente en materia. Y me voy con el tema internacional. La gente me pregunta que qué hago yo con todo esto que tengo en las manos. Vamos camino al programa número 1000. Y lo he querido tener acá porque hasta que no llegue el programa de 1000 no voy a dejar esto afuera. Esa es la actitud. Por eso es que tengo esto aquí en las manos siempre. Y es programa tras programa transmitido. De ahí vengo. En España, definitivamente la situación en España de rechazo a la neodictadura de Pedro Sánchez y sus negocios o negociaciones para hipotecar definitivamente a Cataluña para seguir en el poder, pues generó que la movilización este domingo de más de 2 millones de españoles en todo el país en calidad de protesta, la cual pues rechaza ese golpe de Estado a la amnistía e inclusive da inicio a la fase de la resistencia y confrontación contra la dictadura de Pedro Sánchez, corrupta por demás y con el carácter como siempre lo tienen esos socialistas trasnochados que tanto daño han hecho, pero cómo les gusta el poder para hacer daño. Es importante pues esa situación. Mientras tanto, la gente de PP y de Vox, con quienes nos identificamos plenamente y tenemos realmente puntos de coincidencia, pues se enfrentan y han pedido al pueblo que salga a la calle para poder pues rechazar a los pactos satánicos del PSOE y de los independentistas, que lo que hacen es tratar de negociar y aumentar la corrupción en España. Excelente acción, la apoyamos abiertamente porque ese paso a la resistencia, a la confrontación a la dictadura, la avalamos 100% para rechazar el a la neodictadura de Pedro Sánchez y desde luego ese golpe de Estado a la amnistía. Enhorabuena, seguimos apoyando para rechazarlos a todos los socialistas en el mundo. Argentina entra en la semana crucial para decidir su futuro, indiscutiblemente. Nosotros nos inclinamos plenamente al apoyo a Javier Milei, quien pues lo apoyamos desde luego a la redundancia de manera tal de garantizar que vuelva otra vez la verdadera democracia, la libertad a ese pueblo de Argentina que ha estado sucumbido por tantos años al keynesianismo y a toda esa corriente perversa del mal de la izquierda, y que está llegando el momento que los argentinos despierten verdaderamente. No puedo creer que el pueblo argentino vaya a aceptar que lo comande un corrupto probado y comprobado, y por ello tienen la gran opción. Ojalá que Dios le conceda la sabiduría al pueblo argentino para que realmente pueda apoyar a Javier Milei, que desde acá del Movimiento de Salvación Nacional pues le estamos dando todo el respaldo y apoyo al economista Javier Milei, próximo presidente de la Argentina. Ahí lo apostamos.
Y entramos en materia de la CID, pero no sin antes comentar lo que bien dijera la doctora Rocío San Miguel, quien habla que la CPI, la Corte Penal Internacional, pudiera en cualquier momento dictar órdenes de captura por el tema de los delitos de lesa humanidad. Yo quiero decirle a la doctora Rocío San Miguel que estoy de acuerdo con ella, porque eso lo hemos venido diciendo nosotros desde acá, desde esta plataforma, que una vez que ahora, en los próximos días, que corresponda a la sala preliminar que lleva el caso de Venezuela 1, pues ratifique, que no me cabe la menor duda, el proseguir con las investigaciones, pero al nivel ya de empezar a ejercer más presiones con relación a los delitos de lesa humanidad perpetrados por Nicolás Maduro Moros y toda su cadena de mando, y que en cualquier momento podrían haber esas órdenes de captura y proseguir inclusive a la siguiente fase, que sería el inicio del juicio. Yo creo que eso va a ser fundamental y es para Venezuela un refrescante verdadero ante todas las cosas que pudiera poner verdaderamente a este régimen usurpador y ilegítimo contra la pared, como siempre he dicho, cortarle las patas definitivamente, movérselas, y a los que realmente ellos le tienen miedo a esa acción que en cualquier momento pudiera estarse viniendo ya en favor de las víctimas, de los familiares de la víctima y desde luego del pueblo venezolano. Me voy a la CID, a la Corte Internacional Judicial, semana crucial, porque este 15 estaría, como bien dice, dentro de 2 días, pues tendrían que presentarse la gente de Guyana y lógicamente de Venezuela. Este 15 de noviembre, pues lógicamente hay una situación muy tensa, ¿no? Porque yo pudiera decir extemporánea y hasta inoportuna la posición del régimen usurpador de Miraflores, cuando pretende seguir desconociendo a la Corte Internacional Judicial. Y yo voy a ser rápido aquí en un antecedente para poder decir a qué conclusión hemos llegado nosotros y qué acciones estamos haciendo nosotros también como venezolanos. En 1965, el Acuerdo de Ginebra, Venezuela, había que históricamente refrescar la memoria de muchos, propuso como mecanismo de solución el arreglo judicial ante la Corte Internacional de Justicia. Eso está propuesto y está planteado en el Acuerdo de Ginebra. Ahora bien, fue Inglaterra, oiga bien, fue Inglaterra para el entonces la que se opuso y prefirió una formulación más flexible que hiciera referencia simplemente a los mecanismos de solución de la controversia previstos en el artículo 3 de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que esta efectivamente reza en el Acuerdo de Ginebra. Ahora bien, fue la misma Inglaterra, 1965. 2 años después es que se independiza Guyana, el gobierno, la República Corporativa de Guyana, se independiza de Inglaterra y pasa a formar parte de ese Acuerdo de Ginebra. Hay que en el entendido, lo hemos explicado muchas veces, que el Acuerdo de Ginebra da por descontado y ratifica la nulidad del laudo arbitral de 1899, cuando Venezuela fue despojada. Ahora es la misma Inglaterra quien solicita, repito, en 1965, que sea, es decir, quien rechaza la Corte Internacional Judicial. Oído el tambor. Y ahora resulta que Guyana es la que acude también a ello. Yo estoy de acuerdo que hay que acudir a ello, porque hay elementos que lo establecen como tal. Había que recordar que Ban Ki-moon, quien tuvo el periodo como secretario general de la ONU desde 2007 hasta el 2016, y que después quien reafirmó esto de la Corte Internacional, fue sucedido después por Antonio Guterres, quien invocó el arreglo judicial el 30 de enero del 2018. Ahora bien,
había que recordar que desde 1965, y más aún cuando cuando se independiza Guyana, hubo el tiempo suficiente desde allá hasta la fecha para que Venezuela impidiese que la controversia llegara a la Corte Internacional Judicial. Hubieron muchos elementos. Inclusive se pasó de una situación donde había yo diría, había un acuerdo de hecho directo, es decir, un acuerdo que pudiera haber llegado en ese momento sin tener que pasar directamente al tema de la Corte. Se dieron eventos, pero gobiernos tras gobiernos le dieron larga al tema hasta llegar a estos usurpadores con la era de Chávez y de canciller de Maduro a entregar a través de negociaciones que violaban completamente a la Constitución vigente. Había que recordarlo. Y ellos fueron violadores de la Constitución, sobre todo del artículo 13 inclusive en el 10, pero en el 13 específicamente. Y es por eso que todos los acuerdos firmados con la República de Guyana son nulos, de toda nulidad, porque en ese entonces ni Chávez ni Maduro tenían la potestad, la cualidad jurídica para comprometer a la nación y violar la Constitución en ese sentido. Había que llevarlo, en todo caso, esos acuerdos a la Asamblea Nacional, ya no Congreso, sino a la Asamblea Nacional, para que ésta a su vez certificara esas negociaciones, pero como estaba violando el artículo 13, tenía que consultar nuevamente al pueblo venezolano si estaba o no de acuerdo con esas negociaciones. Por eso esas negociaciones son nulas de toda nulidad. Ahora bien, definitivamente, Venezuela cae en lo que llamamos Forum Prorogatum, que en el derecho internacional público no es más que la aceptación implícita de la competencia de la Corte Internacional Judicial. Así que esa pregunta número 3 del mamotreto o del show del referéndum del 3 de diciembre está, repito, es extemporánea e inclusive definitivamente es inoportuna, como casi todas ellas, porque como así lo es el referéndum inclusive, o esa consulta que pretenden hacer. ¿Se va a presentar el régimen de Maduro allá? Sí. Ya Delcy Rodríguez anunció en el día de ayer que van a presentarse, pero bajo la condición del no reconocimiento de la Corte Internacional. Mayor estupideces que cometen hasta no poder hacerlo. Y es por ello que un grupo de venezolanos tomamos la firme determinación de que hoy, lunes 13 de noviembre, se estará consignando un documento, lo que va a permitir en dos vías claras. Primero, como terceros, hacernos parte en nombre de la sociedad civil venezolana en el caso, en esa audiencia del día miércoles y adherirnos a la causa como tal. Pero la misma se sustenta también en el artículo 30 y 31 y el artículo 333, por cuanto nosotros tenemos que obligatoriamente asumir nuestra responsabilidad para poder, como pueblo, a defender las cosas nuestras. El 333 es bien claro. Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento efectiva de vigencia. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque estamos asumiendo ese rol, porque el régimen, por un lado, no está de acuerdo con y se contradice plenamente cuando debería acudir tranquila a presentar los alegatos históricos que corresponden y jurídicos a que el Esequibo es nuestro. Pero no lo quiere hacer por un capricho, por las negociaciones preestablecidas y sobre todo por la línea del gobierno de Cuba, que ahí es a donde estriba los intrínculos de esta situación y el por qué no reconoce ellos a la Corte Internacional Judicial. Y es por eso, por esa iniciativa y por el artículo 31 nos hemos acogido que toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados
pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los organismos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo de sus derechos humanos. ¿Qué pasa con esto? Somos nosotros que nos hemos acogido también a ello, porque el despojarnos nuevamente y el no defender el Esequibo atenta contra los derechos humanos de todos y cada uno de los venezolanos. Porque no solamente las riquezas de minerales, de petróleo, de oro, de todo lo que hay en la zona, sino también los principios y valores de no seguir perdiendo nuestra territorialidad, y hay que defender la soberanía como un derecho verdaderamente humano, no solamente nacionalista, sino humano. Porque todo lo que hay allí pudiera ayudarnos a levantar esta crisis humanitaria a la cual está viviendo Venezuela. Por eso se hace importante defender la causa en la Corte Internacional Judicial y partir de allí para hacernos parte en todo momento, porque si bien es cierto, y concluyo con esto, que el régimen de Maduro no tiene cualidad jurídica para representar a Venezuela en todo caso, por su condición de ilegitimidad, aun cuando muchos quieran reconocerlos como tal, por sus intereses particulares. Pero realmente, si nos acogemos y le damos fuerza a eso, nosotros somos nosotros los que deberíamos hacernos parte de ello para defender a este territorio y su soberanía, para no seguir perdiendo más territorio. Es muy fácil decir, ya eso es de Guyana, que ellos viven allí, que ellos han ocupado. No, eso no es así. Los hablachentos y los opinadores de oficio y sin oficio, porque miran en su esquema, en su pobre estructura mental, que es que el régimen sería exitoso si le... No, aquí el problema es sin cálculos políticos. Aquí se trata de Venezuela y del territorio venezolano. Más allá, como lo dije en una entrega este viernes pasado, de lo que realmente haya o no haya hecho y haya hecho en forma inconstitucional el régimen en esa materia. Porque también inconstitucionalmente han actuado los famosos seres del G4, esos seres, ¿no?, que también han actuado de forma inconstitucional en muchos actos. Por ejemplo, la inexistente y virtual Asamblea 2015, que ha hecho actos violatorios a la Constitución flagrantemente. Ahora, yo no estoy ni en contra ni en otro, yo no estoy hablando de esos temas, estoy hablando en favor de los venezolanos y de la territorialidad y la defensa de nuestro territorio, y que debe alcanzarse a través de ya los mecanismos aprobados de la Corte Internacional Judicial para que sea mediadora, y ahí nosotros presentar nuestros alegatos que nos permitan decir que ese territorio es nuestro. ¿Cómo lo vamos a reorientar y cómo lo vamos a condicionar con la gente que está allí? Será un tema más de efecto posterior, pero primero la propiedad que nos corresponde. Hasta aquí lo dejo, hermanos queridos, para que entendamos las cosas, que iniciamos una semana candente, y es importante, es oportuno ponernos a bien analizar esto y escuchar las voces de la razón y de la verdad, y no los falsos comentarios a través de emociones. Estamos en contra del referéndum porque sí, es verdad, no es necesario consultar. Es más importante lo de este 15, pero también en lo sucesivo es hacernos parte firme en esa disputa. Que Dios me los bendiga. Feliz inicio de semana, y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestro? Vienen muchas cosas esta semana y estaremos al día viendo las cosas desde la objetividad, de la claridad que nos ha correspondido, y la coherencia y la integridad y la lealtad a esta nación. Hasta la próxima entrega.